Buenas noches, bendigo a las personas que nos están viendo a través de este medio y quiero compartir un tema muy especial acerca de la verdadera salvación que solamente la podemos encontrar en Jesucristo, especialmente para aquellas personas que quizás no conocen la salvación en el Señor Jesucristo, no conocen lo que es el Evangelio y nos están viendo en esta hora. Yo quiero que abran sus corazones para que puedan entender solamente a través del Señor Jesucristo nosotros podemos encontrar la verdadera salvación y no en ritualismos, a través de un tema que vamos a mirar ahora muy interesante. El Señor Jesucristo inicia su ministerio y cuando Él inicia su ministerio lo inicia celebrando la Pascua. ¿Qué era la Pascua como tal? Él se va con sus discípulos al templo de Jerusalén a celebrar la Pascua. La Pascua era una celebración que Dios les había dicho a los israelitas que debían celebrar cuando salieron de la esclavitud de Egipto. El Señor les dijo que tomaran por familias un cordero y lo sacrificaran, tomaran la sangre de ese cordero que tenía que ser limpio, un primogénito de entre los animales, y pintaran los dinteles de las puertas de las casas para que el ángel de la muerte no les destruyese. Tomaran también panes sin levadura y celebraran lo que Él llamó la Pascua. Esto está en Éxodo capítulo 12 y en el versículo 14 el Señor les dice: este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Allí estamos, viendo al Señor Jesucristo celebrando con los discípulos esta fiesta tan importante para los judíos. Pero ¿qué pasa con los judíos, con el pueblo de Israel? Nuevamente el pueblo vuelve y le falla a Dios y vuelven y caen bajo la esclavitud del Imperio Romano. A raíz de esta esclavitud, digamos así, que vuelve el pueblo de Dios a vivir, ellos habían albergado la esperanza de un Redentor, de un Salvador que vendría a la humanidad, porque ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento por muchos de los profetas. Uno de ellos fue el profeta Isaías. Isaías en el capítulo 7, vamos a mirar, Isaías capítulo 7, en el versículo 14 nos dice la palabra del Señor: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Fueron profecías, fueron muchas profecías. Yo voy a leer solo unas cuantas. En Zacarías, capítulo 9, podemos darnos cuenta, hermanos, de otra profecía. Vamos a mirar por acá en Zacarías, capítulo 9, en el versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y recordemos que cuando el Señor entra a Jerusalén, lo hace montado sobre un pollino. Se cumplieron las profecías del Señor. Otra de las profecías muy impactante es la de Isaías, capítulo 53. Esta profecía es muy certera, muy tremenda, como todas. Pero miremos desde el versículo 3, Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fueron profecías que se dieron del Mesías, del Redentor del mundo. Entonces ellos tenían la esperanza, había sido avivada la esperanza de que vendría un Mesías y los salvaría nuevamente del yugo que ellos tenían del Imperio Romano. Vamos a mirar un texto muy importante cuando Jesús va al templo a celebrar la Pascua y está en Juan capítulo 2. Vamos a mirar, hermanos, este texto. Juan capítulo 2.
Desde el versículo 13 nos habla la palabra: Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Y dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Este mismo texto que acabamos de leer en Juan 2:13 lo encontramos profético en Malaquías capítulo 2. Vamos a leerlo, hermanos. Vamos a ir a Malaquías capítulo 3, versículo 2. Dice: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Desde ahí el Señor empezó a manifestar su ministerio, a manifestarse como el Hijo de Dios, como el que había venido a abolir la ley y los ritualismos y a presentarse como el Salvador de la humanidad. Y dice: ¿o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Cuando esta profecía se estaba dando, se estaba cumpliendo en Juan capítulo 2, versículo 13, el que leímos hace un momento. El profeta Malaquías estaba haciendo referencia a lo que el Señor haría cuando llegara a su templo: limpiar a los hijos de Leví, es decir, a limpiar los sacerdotes y purificar las ofrendas en justicia. Allí había mucha injusticia, porque había religiosidad, había una imposición por los sumos sacerdotes, por los doctores de la ley, por los sacerdotes de ese tiempo. Ellos imponían la ley y ponían cargas pesadas que ni ellos mismos eran capaces de sobrellevar. Y el Señor Jesucristo les encaraba continuamente. Él les llamaba hipócritas, Él les llamaba sepulcros blanqueados, que por fuera tienen mucha apariencia, pero por dentro están llenos de podredumbre. Aquellos sacerdotes, ¿qué tenían que hacer? Tenían que mediar para ayudar a los hombres a encontrar la salvación en Dios. Ellos tenían que presentar en el templo una verdadera adoración a Dios. Pero ¿qué sucede cuando el Señor Jesucristo entra a la celebración del día de la Pascua? Encuentra que en el atrio del templo, o en la parte anterior al templo, habían mesas con comercio, con cambistas. Cambiaban monedas de otras naciones, intercambiaban monedas. Ellos alquilaban lugares para los vendedores. Ellos disimulaban lo que era la mercadería, haciéndoles creer a los que venían a traer sus animales para presentar sus ofrendas, que venían de lejanas tierras, para que ellos no cargaran con sus animales desde tierras muy lejanas. Se las vendían ellos, les daban la facilidad de vendérselas ahí a los hombres que venían a hacer los ritos, a celebrar la Pascua. Pero el propósito de ellos era ganar mucho dinero, porque ellos alquilaban estos lugares, pero ellos llevaban la mayor parte. ¿Qué pasa aquí? El Señor Jesucristo en el versículo 16 dijo a los que vendían las palomas, después de que hizo un azote con cuerdas, les dijo: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Recordemos en Mateo 21, del 12 en adelante, el Señor Jesucristo les dice: mi casa es llamada casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y aquí el Señor les dice a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de mi casa, de la casa de mi padre, casa de mercado. Entonces está escrito en los Salmos, y los discípulos recordaron: el celo de tu casa me consume. David tenía un celo muy especial por la casa de Dios.
una verdadera iglesia que adore a Dios, que le presente a usted la palabra, que le presente un plan de salvación a través de Jesucristo. Yo invito a usted que de pronto hace poco está escuchando acerca del Evangelio. Yo le invito, después de que pase este tiempo de cuarentena, llegará el tiempo en que Dios nos permitirá nuevamente abrir los templos, volver a congregarnos. Busque una iglesia donde a usted le presenten la sana doctrina del Evangelio, donde le presenten al Señor Jesucristo como el verdadero medio para entrar al cielo, no los ritos. Estamos en este tiempo mal llamado, digo yo, Semana Santa, porque de santa, seamos realistas, no tiene nada. Yo pasé por ahí. Dios no quiere ritos. Dios no quiere que lo representemos a través de ídolos, a través de imágenes y a través de ritualismos. Ellos imponían una cantidad de ritualismos y ellos condenaban y censuraban a los que no cumplían la ley, que la ley estaba basada en ritualismos que no llegaban a hacer nada en el plan de salvación al ser humano. ¿Cómo podrían estos sumos sacerdotes que imponían la ley y que imponían estos ritualismos experimentar una relación con Dios? No, la gracia de Dios era imposible encontrarla en medio de esta mercadería que había en ese lugar, donde el Señor Jesucristo viene y les habla de que al templo de Dios se viene a adorar, se viene a presentar la verdadera fe, la verdadera gracia de Dios. Pero ¿qué pasa? Ellos lo primero que hacen es rechazarlo. ¿Qué leímos en Isaías 53? Despreciado y desechado ante los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Desde allí empiezan a rechazar al Salvador de la humanidad. ¿Cómo podrían ellos ser salvos si ellos no aceptaron al Señor Jesucristo? Estaban esperando un Redentor, lo tuvieron al lado, lo tuvieron allí en el templo, pero ellos inmediatamente lo despreciaron, lo rechazaron, no quisieron creer en Él como el Redentor, como el Salvador. Jesucristo tomó su autoridad como Hijo de Dios para entrar al templo y derribar todas las mesas y todo lo que estaba sucediendo en aquel lugar, porque ese lugar podría ser de todo menos casa de oración. Recordemos, el celo de tu casa me consume, el celo que él sentía por la casa de Dios, por las cosas de Dios. Los discípulos le admiraban, los discípulos miraban en él como alguien que hablaba con autoridad, que tenía realmente la presencia del Espíritu Santo en él. En Isaías 56, versículo 7, Dios dice: yo los llevaré a mi santo monte y les recrearé en mi casa de oración. Sus sacrificios y sus holocaustos serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Una iglesia que a usted le confronte con el pecado es la verdadera iglesia de Dios. Una iglesia que a usted le haga realmente darse cuenta en que está fallando delante de Dios es una iglesia que yo le puedo decir de sana doctrina. A usted que no se congrega, a usted que todavía no entiende o no ha buscado todavía la salvación. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. En este tiempo podemos ver que se presenta mucha película, la gente trata de tener como un recogimiento, digamos así, entre comillas, de buscar a Dios y a través de películas podemos ver la pasión, todo lo que el Señor vivió hasta llegar a la cruz del Calvario, pero solamente Él resucitó. Donde a usted no le presenten el Cristo resucitado, no le están dando verdaderamente la salvación. Sencillamente es un lugar, como aquí el Señor dijo: cueva de ladrones, mi casa ha sido convertida en cueva de ladrones. Jesucristo hizo esto, del volcar las mesas y destruir todo eso con una soga, y Él y todo el mundo se quedó, yo me imagino que paralizado. Si uno mira en otros textos, dice que se quedaron los cojos, los paralíticos, los ciegos, y Él los sanó a todos, y todos terminaron glorificando al Señor en aquel lugar. Y los otros tuvieron que salir, los falsos, la falsa religión, los falsos ritualismos, los que imponían esa falsa religiosidad, salieron espantados de aquel lugar porque reconocían la autoridad que había en este varón perfecto, como dice la palabra del Señor. Prácticas rituales están divorciadas de la verdad del Evangelio. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Si a usted no le presentan un plan de salvación a través de Jesucristo, no le están presentando ninguna salvación. Usted no es salvo. Usted no ha llegado todavía a ser salvo. Usted tiene que acercarse. De pronto alguien que me escuche, que me esté viendo y esté escuchando por primera vez, acérquese. Es el tiempo de la salvación. Dios está llamando a la humanidad a un acercamiento a Él, y más en este tiempo de pruebas, de juicios, porque esto es un juicio lo que estamos viviendo en este tiempo sobre la tierra. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente en estas 3 palabras se encierra la esencia de la verdadera salvación, en Jesucristo como camino. La palabra del Señor dice: hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Muchas religiones que dicen: yo soy la verdad, pero la verdad no está en una religión, la verdad está en el conocimiento del Señor Jesucristo para llegar a la salvación. Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Muchos hombres se han levantado en la tierra diciendo: yo soy la verdad, yo tengo la verdad. Muchos falsos mesías, muchos falsos profetas se están levantando en la tierra diciendo: en mí está la salvación. Pero Jesucristo, solamente en Él está la verdad, en sus palabras, en lo que Él exclamó, en lo que Él expresó, en su palabra, en la palabra escrita que Dios dejó a través de hombres y mujeres sabios, y en la verdad que el Señor mismo Jesucristo pronunció. Y en Él está la vida. Yo llevo muchos años en el conocimiento de la verdad de Dios y he visto infinidad de casos de hombres que han estado perdidos en la droga, en la delincuencia, mujeres perdidas en la prostitución, personas que uno ve, personas en enfermedades terminales terribles. Yo los he visto levantarse. Yo he visto hombres que como digo, me toca quitarme el sombrero de cómo Dios los usa. Cuando yo los conocí, que salieron del bazuco, de la marihuana, salieron de las calles, salieron de debajo de los puentes y hoy son unos siervos que predican la palabra del Señor. Él es la vida, porque estas personas que andaban en muerte espiritual, y todo aquel que no conoce de Dios está en muerte espiritual. Yo le invito para que se acerque al Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo podemos encontrar el camino para acercarnos a la verdadera relación. La verdadera religión se trata de verdadera relación, de verdadero conocimiento entre Dios. Así como Dios me conoce a mí, Él quiere que yo le conozca a Él. Verdadera relación de intimidad. En el verdadero conocimiento de Dios y su palabra. Que usted pueda tener un diálogo, una conversación con Él, como habla con cualquier persona. Esa es la relación de tú a tú con Dios que Él está buscando. Hay una orden, digamos así, de Dios en Marcos, vamos a mirarla, Marcos capítulo 12, en el versículo 30. Dice la palabra del Señor. Vamos a leerla, tan importante. Amarás al Señor tu Dios. Miren la verdadera esencia de la vida del ser humano, de la vida espiritual que debemos buscar. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hay mandamientos dados por hombres. Hay un principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el principal mandamiento. Este mandamiento me lleva a ese conocimiento. Cuando yo realmente deseo cumplir este mandamiento delante de Dios, es que yo me voy a aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Si usted no le ha abierto la puerta de su corazón, es el momento, querido amigo, amiga que me escucha, que me ve en este momento, es el momento de acercarse. Él nos recibe como somos. Hay personas que de pronto pueden decir: ay, pero es que la vida que yo llevo, yo ya no tengo remedio. El Señor Jesucristo no nos va a salvar porque ya somos muy buenos. No, es como el médico. El médico viene a sanar a los enfermos. El Señor Jesucristo es nuestro médico de nuestra alma. Él viene a sanar la enfermedad del ser humano en su alma. Él viene a sanarnos. Cuando Él viene, Él cambia el pecado por santidad. Él cambia el luto por alegría. Él cambia la tristeza por gozo. Él cambia la desesperanza por esperanza. Él cambia en nosotros toda nuestra vida.
nos lleva a tener un cambio, a tener una paz, a pesar de las dificultades, porque uno sigue viviendo en medio de un mundo caótico, de un mundo de dificultades, pero hay una paz tan profunda, hay una esperanza tan grande, porque sabemos que Él nos guarda, que Él nos libra. ¿Qué pasó acá? Cuando estos hombres le dijeron al Señor, pues vamos un poquito a Juan, yo vuelvo y miro, acá donde les dice, donde les dice, ellos estaban pidiendo al Señor como una señal. En el versículo 18, los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, ¿tú quién eres? ¿Qué señal nos das a entender de que tú eres el Mesías? Y el Señor les dio una señal muy grande. Él les hablaba de la cruz, pero de que Él resucitaría. Aquí mismo se los dijo. Él hablaba del templo, que en 3 días ese templo sería levantado. Les hablaba de la resurrección, de la muerte, pero también de la resurrección. Solamente Jesucristo resucitó. En ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro hombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Ningún otro hombre ni ninguna mujer en la tierra murió ni resucitó. Solamente Jesucristo fue el único que murió y resucitó. La creencia en Dios, en el verdadero unigénito Hijo del Padre, que es el Señor Jesucristo, nos lleva a la salvación. Esta es la respuesta para todo aquel que demanda una señal. ¿Cómo puedo yo creer? Usted se preguntará. ¿Qué me garantiza? La resurrección de Cristo. Es la garantía de que seremos salvos, porque solamente Él resucitó. Y como Él resucitó, Él ha prometido que resucitaremos con Él y que Él volverá por segunda vez. Y que lo que estamos viviendo en estos tiempos son señales de su pronto retorno a la tierra por una iglesia. Él está reuniendo un pueblo. Yo le invito, amigo, amiga, que nos ve, que nos escucha, acérquese a ese pueblo redimido por Dios a través de la sangre que se derramó en la cruz del Calvario, a través de la obra en la cruz. Pero Él no se quedó en una cruz, Él no se quedó en una tumba porque Él fue llevado a una tumba. Él al tercer día resucitó y esa es la garantía de nuestra salvación. Yo le agradezco por su atención en esta hora y quiero que hagamos una corta oración dándole gracias a Dios por su palabra, que llegue a nuestros corazones y que cada día dé más convicción. Gracias, Dios, por este tiempo de tu palabra, que podemos reunirnos y compartir tu palabra. Yo oro por toda persona que en este momento está conectada a través de este medio, que la salvación tan grande, Señor, ese regalo, ese don precioso que tú nos has dado, Señor, la conservemos en medio de las vicisitudes, de las dificultades de la vida. Que aunque vengan tormentas, Señor, dificultades, pruebas, vicisitudes, contigo triunfaremos reinantes. Y todo aquel que no haya recibido al Señor Jesucristo en este momento, abra la puerta de su corazón y dígale al Señor: te recibo como mi Salvador personal. Lávame con tu sangre, perdona todos mis pecados y anota mi nombre en el libro de la vida. Y hoy, Señor, quiero pasar a ser de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Y acepto la salvación por fe. Te pido perdón por todos los pecados que haya cometido hasta el momento, Señor, y reconozco que en la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, yo soy salvo. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias. Que el Señor continúe bendiciéndoles. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sufrí mi amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está,
es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste